La gran mayoría de mis mañanas empiezan así, tal vez no tanto en la terraza, empiezan más en la mesa del comedor, pero empiezan con el iPad en mano para organizar el día. Y esto es algo que en verdad ya te he contado en otras ocasiones. El iPad para mí es la herramienta, digamos, del uso diario, como si fuera mi libreta para tomar apuntes o para organizar mis días. Y este vídeo seguramente le habré llamado algo así como un día real, porque te quiero enseñar los usos reales que le doy al iPad para que veas que lo estoy tratando como si fuera una libreta de papel y te vas a dar cuenta que no lo estoy aprovechando para nada. Y hay días que tengo la sensación de que he tirado el dinero. Así que he decidido que voy a intentar investigar otros usos para no tener esta sensación agridulce y convertirlo en una herramienta muchísimo más funcional. Tú este vídeo lo estás viendo a martes y yo este domingo tengo pensado subir el que tengo en mi iPad, así que me lo voy a proponer y voy a intentar cumplirlo para ordenarlo, configurarlo y buscar otros usos, como te digo, para poder enseñarte el resultado este domingo. Así que suscríbete para no perdértelo. Pero hasta entonces, hasta que esto no pase, vamos a organizar mi día como si fuera mi libreta, como lo hago cada día, porque hoy se avecina un día bastante productivo. Beating hearts full of lust, shiny stars over us, just a dream guiding us, and not a single cloud in the sky. If I could go back in time, I'd pack my bags right now. If I could play back my life, I wouldn't think twice. A pair of jeans and a dusty shirt, we didn't have a dime. No, you and me were poor and stirred, all we had was time. All we had was time. Every bad thing and every good, I wouldn't change it if I could, 'cause it all led us up to this. Every moment, every kiss. Una de las cosas que quiero mejorar a nivel de productividad para este dispositivo de aquí son los periféricos. Y es que os voy a contar y reconocer una cosa. Cuando me compré el iPad, muchas marcas se pusieron en contacto conmigo y me quisieron enviar la funda, el Apple Pencil, que por cierto no es el original, e incluso el protector de pantalla. Y han pasado ya más de 6 meses porque me lo compré creo que en mayo o así, y después de este tiempo puedo ser sincera con vosotros y reconoceros que me apetece mejorar el equipo. Que no se malentiendan, no estoy diciendo que sean malos accesorios, simplemente creo que por el uso que le quiero dar los próximos meses, que es un uso un poquito más profesional, me apetece mejorarlo. Por eso he optado por la mejor marca de accesorios para iPad y periféricos: Logitech. Este vídeo no está patrocinado por Logitech, pero por favor entended la emoción e ilusión que me hace trabajar con una marca como Logitech. Les estuve contando un poco el problema que tengo yo ahora con los accesorios actuales que tengo, que de hecho te lo voy a contar a ti también antes de abrir nada. Mira, empezando por el Pencil, ya sabes que este lápiz de aquí es el de Benks. Es una opción muy económica y que la verdad, para alguien que se está introduciendo en el mundo del iPad, me parece y me seguirá pareciendo una muy buena opción. El problema de este Pencil es que no acaba de conectarse del todo bien y para un uso continuado, que es el que le doy yo ahora mismo al iPad, se me hace un poco complicado. Os explico un poco, ¿vale? El Apple Pencil original, cuando tú lo conectas magnéticamente, digamos que se va cargando con el dispositivo. No solo eso, sino también siempre está sincronizado y por lo tanto siempre que lo necesites está disponible. Que para mi gusto es algo necesario. Entonces, ¿qué pasa? Con el de Benks, que por cierto, si no recuerdo mal, con mi código y con algunas rebajas que siempre hay, está en torno a los 30 euros. Por lo tanto, es una opción bastante económica y accesible a prácticamente todo el mundo. Y por eso os lo sigo recomendando. Pero hay que ser sinceros y, como os digo, la parte de conectividad con estos LEDs de aquí, que ahora vas a ver, se va encendiendo y apagando. Entonces, no sé si lo podrás apreciar, ahora está azul
Eso significa que está conectado y cuando pasa a ser verde ya está vinculado. Cada vez que tú lo sacas de aquí, que por cierto también es magnético, cada vez que tú lo sacas debería estar accesible para ti. Es decir, que tú ahora empieces a dibujar y esté conectado. Pues después de estos 6 meses de uso no he conseguido aún que esté 100% vinculado y por lo tanto cada vez que quiero utilizarlo tengo que encenderlo de forma manual. Esto puede parecer una tontería y repito, si tú no le das esa importancia, puede ser, y lo es, un gran periférico o un gran accesorio para tu iPad. Pero si como yo lo necesitas constantemente y siempre tiene que estar activo y por lo tanto me retrasa a la hora de trabajar, es donde yo le encuentro el fallo. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, es que como verás, yo tengo esta funda, que por cierto es de Lago, está un poquito ya sucia, es un color ensuciable, vamos a reconocerlo, pero la sigo recomendando, que por cierto se quita la tapita, por eso no la tengo puesta, pero yo siempre he querido una funda teclado. Y creo que esto no es ninguna sorpresa, de hecho siempre te lo he ido diciendo que he estado en búsqueda y captura de una funda que tuviera teclado, también trackpad, pero que no costara el dineral que cuesta la de Apple original, el Magic Keyboard. Y en esa búsqueda que he estado haciendo, todo el mundo recomendaba el de Logi. Considero que una funda con teclado puede elevar esa productividad que estoy buscando y que te estoy contando, ya que esto lo convertiría en una especie de ordenador y tal vez así yo le podría dar más uso. Me encantaría poder tener como un mini portátil y solamente tener que transportar esto y no el MacBook, por ejemplo, cuando voy a alguna reunión presencial o cuando me voy de viaje y necesito simplemente estar organizada y tenerlo todo vinculado. Exceptuando por la edición, creo que todo lo demás lo podría hacer con el iPad. Y no lo estoy haciendo. Así que aquí es donde entran mis amigos de Logitech. Y es que te juro, y no me puede hacer más ilusión. Por una parte tenemos el crayón de Logitech. Este es el lápiz digital de la marca Logitech, que he oído tantas cosas positivas de esto y tenía tantas ganas de probarlo. En principio es como el sustituto perfecto del Apple Pencil original. Entonces, nada, vamos a abrirlo y lo estrenamos juntos. Os lo juro que me encanta. La carga es USB-C, obviamente. Lo que más me llama la atención es que, como veis, es planito y esto es lo que más me causa intriga a ver qué tal es la escritura. Y por aquí tiene este interruptor, ¿vale? Que supongo que le faltará un poco de batería, así que voy a ponerlo a cargar. Sí, no tenía batería. Y ahora vamos con lo que más ilusión me hace, el Folio Touch de Logitech. Y si antes te decía que el crayón es el sustituto perfecto del Apple Pencil, el Folio Touch es el sustituto perfecto del Magic Keyboard. Así que, unboxing. Muchísimas gracias Logitech por enviarme este regalito a casa. Para mí hoy ha llegado la Navidad a casa, o sea, muchísimas gracias, estoy en shock. Mira, una de las cosas que más me cuesta y que no entiendo el por qué es enviar emails. No soy capaz de responder emails aquí y yo creo que era por el hecho de que no tenía un buen teclado. Y ahora pienso que al tener la estética de un MacBook, mi cerebro puede hacer un clic y entender que funciona todo exactamente igual. Entonces ahora voy a ponerme al día con emails porque, a ver, estoy trabajando, respondiendo emails, haciendo gestiones, así que voy a intentar hacer todo lo que tendría que estar haciendo ahora mismo con el MacBook, no cogerlo y hacerlo solo, exclusivamente, con el iPad. A ver si puedo.
en verdad ese no es el único regalito que tenía pendiente de abrir en el vlog de hoy. Y es que, bueno, no sé si lo sabéis, si no me seguís en Instagram tal vez no lo sabes, pero hace unos días fuimos al evento que nos invitó Ray-Ban por su nuevo lanzamiento de las Meta Glasses, creo que se llaman. Son unas gafas inteligentes porque tienen una camarita y puedes, digamos, streamear e incluso grabar vídeos o hacer fotos para las redes sociales. A mí me parece un concepto bastante futurista, de hecho ahora os las estaré enseñando porque os estaré poniendo algunos clips del evento y fue bastante chulo y así, entre amigos, os lo voy a contar. Fue mi primer evento, así como influencer y estuvo bastante chulo. Es verdad que me sentía un poco fuera de lugar porque, no sé, era como yo que pinto aquí, pero muy agradecida por la oportunidad que me ofreció Ray-Ban y sinceramente por invitarnos y también dejar que viniera Albert porque, jolín, es quien ha grabado todo esto que estáis viendo y me hace mucha ilusión. Dado que me gustó bastante el producto, me las han enviado para poder enseñároslas a vosotros. Así que vamos a hacer otro unboxing, hoy va de unboxings y os las voy a enseñar. También os digo, no sé cuál me han enviado porque es un poco sorpresa. Ray-Ban pues te las envía y ya está, no las he elegido yo, así que sorpresa. ¿Serán las negras? ¿Serán las marrones? No lo sé. Vamos a abrirlo. No me digáis que no son chulísimas. A priori digamos que son las clásicas gafas de Ray-Ban, es decir, pues unas gafas normal y corrientes de sol, me gustan un montón, de hecho se me ajustan bastante. Estas no son las que yo llevé en el evento, las que me habéis visto en las imágenes que os he ido poniendo y las que me visteis en Instagram, pero digamos que es el estilo más clásico Ray-Ban, yo pienso, y que de hecho me va bien que me hayan enviado estas porque Albert también las va a utilizar, así que digamos que es el estilo más unisex a mi parecer. La cajita, digamos, donde se guardan las gafas, fijaros que imita el concepto de los AirPods porque es una cajita de carga. Por debajo tiene el conector tipo C, siempre que lleves las gafas dentro de ellas estarán cargadas. Por lo que hace las gafas, aquí en la cajita viene un QR donde te tienes que descargar la aplicación. Es donde van a ir guardándose todas las capturas, bueno, las fotos que vayas haciendo y también los vídeos, además de poder streamear como os he dicho antes. Aquí además, que no os lo he enseñado en el unboxing, viene la típica toallita para poder limpiarlas, esto me encanta. Y las voy a estrenar con vosotros porque ahora vamos a ir a comer con un chico que es creador de contenido, que la verdad es amigo de Albert y ha venido desde, creo que Tenerife, no lo sé, bueno, es canario, ha venido a Barcelona y vamos a ir a comer con él. Así que las voy a llevar puestas y voy a crear contenido con ellas. Eso sí, el vídeo graba en vertical, no en horizontal, así que como entenderéis voy a tener que jugar un poco con la edición y poneros algún efecto para que sea atractivo igualmente visualmente hablando. Pero vaya, estoy muy hypeada. Por lo tanto, ahora mismo, por cierto que no os lo he dicho, son las 12:10 de la mañana. Estoy editando el vídeo que estás viendo ahora mismo, a la vez que estoy haciendo algunas gestiones de autónoma. Y aparte, como digo, voy a configurarlas para poder probarlas en un ratito. Y os voy contando. Estoy muy contenta. Vamos a enseñárselas a Albert. ¡Pasa, pasa! Sí, pero mira. Las guays. Se lo estaba contando ahora a ellos, que son las cuadradas, pero mejor, las más unisex a mi parecer. A ver. No sé, mira, póntelas. ¿Me las puedo poner? Sí, claro. No las he abierto aún. ¿No ves la pantalla? Sí, se pone un poco. Uy, sí, no. Se pone un poco, sí. Mira, Así mira el sí, móvil. Así la veo. ¿No ves? Épico. Sí. ¿A que están guays? Meta, take a photo. Sí, porque va con control de voz también. Pero no deben estar encendidas. No, están apagadas. Y es que les estaba diciendo que tengo que instalar ahora la aplicación y todo. Oye, qué guay. Sí, las estrenaremos ahora, Vale. de cuando vayamos a comer. I know that I haven't been who I was. I am supposed to be the one you can trust. I'm trying to let go of this heartache. It's been following me around
Mirad lo que nos ha traído Daniel, que no os lo he presentado. Buenas. Él es Daniel, bueno, si quieres presentarte tú. Sí, soy Daniel Afonso, de Afonso para el canal de YouTube. Y nada, vine aquí de visita expresa a Barcelona y estos chicos me han acogido, así que un pequeño obsequio de la tierra canal. No, porque antes, os estaba diciendo, antes te he presentado como un creador de contenido, pero no he dicho su nombre. Pues tenéis, en la descripción tenéis su canal, que además acaba de empezar y no os lo podéis perder, así que chequead. Salimos nosotros. Salimos. A ver qué vídeo sale antes, el suyo o el tuyo. Tengo que hacer clickbait, ¿eh? No sé. Ponme a mi pixelada. Y conozco a... Ha llegado. Hace unos vlogs anteriores te comenté que quería cambiar la mesa de centro de aquí del comedor porque es de cristal, se ensucia un montón y para la creación de contenido digamos que no es el mejor material. Así que hemos comprado una que no es la que os dije de Scrum porque estaba agotada, pero he cogido una en Carrefour que nos costó 94 euros o así y si te parece vamos a montarla juntos y así ya me lo quito de encima. Ya te he dicho que hoy iba a ser un día bastante productivo. Así que vamos a ello. I wanna do it all with you by my side. If you're in, meet me here tonight. Be brave and come along. I'll be alright. Promise we don't need no brake lights. We can travel the world, so just say yes. Choose to do whatever comes next. Bueno, pues ya tenemos mesa. Al final me ha ayudado Albert, como habéis visto, y os la voy a enseñar. Te presento la nueva mesa de centro. Me gusta bastante. A ver, es grande, la verdad. El color es así, bueno, creo que os lo dije por Instagram, pero lo veis un poco con parpadeo ahora. El color es así pino y luego por aquí tiene un cajoncito, como veis, donde podemos guardar cosas. Tengo el mando. Por aquí tiene este cajón abierto, que es bastante hondo, la verdad. Por aquí tiene este de aquí, también abierto, pero como veis, no es tan hondo. Y bueno, en verdad no es lo único que he comprado para el piso. Estuve mirando en Scrum otros muebles que conjuntarán con esta mesa, que por cierto es que es enorme, a mí me encanta, para poder trabajar así desde el suelo, que es algo que suelo hacer, me gusta bastante. Pues bien, allí, en esta pared de aquí, que ahora mismo no estáis viendo, está bastante vacía. De hecho, es el fondo de los vídeos, la mayoría de fondos, y como que lo notaba vacío. Entonces he aprovechado y he comprado una estantería de Scrum así tipo escalera, no sé si os sonará, las típicas que es como baldas más gruesas, después va haciéndose más finita. Bueno, pues va a ir en esta pared, mira, te lo voy a enseñar, acabaremos antes. Mira, en esta pared es donde te digo, como ves está totalmente blanca, antes teníamos unos cuadros, pero finalmente los quitamos primero porque eran blancos y no se veía, y en cámara me refiero, y segundo porque siempre se caían porque no los quisimos colgar, así que aquí hemos comprado una estantería y para esa estantería pues ahora tengo que amueblarla obviamente, así que he hecho un pedido en Shein, que ya sé que os encantan los pedidos de Shein, no es muy grande, son creo que 6 cosas. Nada, es un pedido muy básico, que es sobre todo decoración para esa estantería y para esta mesa, porque, por ejemplo, para esconder el tema de los Kleenex, bueno, los pañuelos de papel, he comprado como el típico de mimbre para poder, como digo, ocultarlos y es como una cajita. Creo que quedará mucho más mono y más, pues eso, si está a la vista creo que quedará más recogidito. Entonces, todo eso os lo voy a enseñar la semana que viene, haré otro vlog. Ese sí que va a ser slow vlog, muy parecido al anterior que hubo de slow vlog, que os gustó muchísimo. Y desde aquí aprovecho para daros las gracias por todo el cariño que recibí por ese vídeo. Así que este realmente no ha sido tan slow vlog por lo que yo tengo en mi mente el concepto, pero vaya que creo que igualmente ha sido bastante slow. Igualmente, como os digo, ese haul de Shein lo voy a incluir la semana que viene, si todo va bien, en el vlog que os haré, porque es un pedido que me han dividido en dos, entonces una parte ya la he recibido hoy, que he ido antes a correos, pero la otra no la he recibido aún. Entonces, cuando lo tenga todo, sí que os lo enseñaré. Y el tema de la estantería sí que no os la puedo enseñar aún porque me llegará a partir del 22 de diciembre, la he tenido que reservar, así que no la puedo enseñar aún, aunque os aviso que será del color de esta mesa, que chicos, es que es enorme. A ver, no te voy a mentir, son las 8:30 de la tarde pasadas, de hecho hoy estoy grabando a martes 5, así que se acaba de publicar el vídeo de Simplifica tu iPhone, creo que se llama, sí. Y bueno, muchísimas gracias,
Muchísimas gracias, os estoy leyendo ahora y ya veo que me habéis dejado muchísimos comentarios. Al estar montando la mesa no he estado muy pendiente, ahora me pondré al día a responder comentarios. Lo voy a hacer desde el iPad y así ya finalizamos el vlog con el iPad, que bueno, a ver, este estilo de vídeo al final también es pues, para ponernos al día, es un vlog, pero lo he querido enfocar más a el iPad para haceros este update de accesorios, pero como os digo, este domingo os voy a subir el que tengo en mi iPad, donde ahí sí que os voy a enseñar pues, todas las aplicaciones que voy a intentar poner a prueba esta semana, como te he dicho al principio, y el cómo lo he organizado para darle un poquito más de utilidad. Vaya, lo que te he dicho esta mañana. Así que nada, me voy a poner aquí en esta mesa a trabajar un poquito. Nada, simplemente eso, responder algunos comentarios, algunos emails que he recibido esta tarde y como estábamos con Daniel, pues me ha sido imposible trabajar. Así que, lo dicho, vamos a ponernos a hacer cositas y ya a hacer la cena, porque es que es muy tarde. Bueno chicos, voy a finalizar ya el vídeo porque son casi las 9 ya, llevo aquí unos 10 minutitos, así que vamos a hacer la cena y todo, por lo tanto voy a finalizar ya el vlog. Os doy las gracias por haberos quedado hasta el final, sé que ha sido un vlog larguito, pero he hecho antes una encuesta en Instagram, bueno, para vosotros hace una semana, hice una encuesta en mi Instagram, que por cierto me podéis seguir en Instagram si os apetece, porque por ahí os enteráis de todo esto con antelación, y me habéis dicho que os gustaban, que queríais ver vlogs un poquito más largos, así que espero que este os haya gustado. Y nada, deciros que voy a poner en práctica el crayón, como os he dicho esta mañana, porque me apetece hacer muchos fondos de pantalla, pero diseñados por mí. Y ya sabéis que donde os estoy subiendo todos estos fondos de pantalla es en Hero Hero, que además este mes estoy regalando 4 tarjetas valoradas cada una de ellas en 25 € para que las podáis canjear en la Apple Store. Así que si queréis participar en este sorteo o simplemente uniros a la comunidad que tenemos en Hero Hero, donde yo os voy subiendo fondos de pantalla, iconos para todos vuestros dispositivos, pues que lo sepáis. El link está en la descripción y es una suscripción mensual de 5 € al mes. Así que si os apetece, os espero por ahí. Y luego, otra cosa que se me ha olvidado antes mencionar cuando he estado grabando con las gafas, que no hemos comentado nada al respecto, pero estoy alucinando con la calidad de vídeo y también con lo fluido que se ve. Bueno, no sé, cada vez que se lo cuento a alguien es como, ¿cómo vas a estar grabando con las gafas? Bueno, me ha parecido increíble y os tengo que contar una cosa que se me ha olvidado antes, y es que también puedes escuchar música, se conectan automáticamente con Apple Music o con Spotify o con el reproductor que tengas, como si es una nota de voz de WhatsApp, me refiero que está conectado con tu iPhone, vas escuchando los tics si lo tienes en modo sonido, y nada, puedes escuchar música sin llevar cascos. La calidad a lo mejor, dice Albert, no es la mejor. Bueno, yo creo que por lo que son unas gafas a mí me parece increíble, así que, oye, todo suma y estoy encantada de que primero nos invitaran al evento, segundo que me lo regalen, me parece una fantasía. Así que nada, muchísimas gracias chicos por quedaros hasta el final y nada, os leo en comentarios y nos vemos la semana que viene con otro vlog y durante esta semana pues con los vídeos que toca. Y acordaros, este domingo, ¿qué tengo en mi iPad? Apuntaros en el calendario porque creo que puede ser muy chulo. Ya os digo, me voy a poner las pilas y voy a traeros aplicaciones y formas de configurarlo muy distintas. Te dejo por aquí un par de vídeos más por si te apetece seguir viéndome y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!